Capítulo 3. Naturaleza de Dios. Completamos lo visto en el dogma sobre la naturaleza divina, estudiando mejor el modo como conocemos la naturaleza de Dios, algunos de sus atributos, a saber, su aceidad, infinidad e inmutabilidad. La ciencia divina. Artículo 1. Modo de conocer la naturaleza divina. Diversos modos de conocer. El conocimiento se divide primero, en razón de las facultades, en sensible e intelectual, según que conozcamos por medio de los sentidos o de la inteligencia. Segundo, en razón del modo, en intuitivo y discursivo, según que percibamos directamente el objeto, o indirectamente por medio del raciocinio. El conocimiento intuitivo es de evidencia inmediata, el discursivo es de evidencia mediata. Pues bien, primero, los sentidos nos brindan siempre un conocimiento intuitivo o evidencia inmediata. Vemos, palpamos, etc. los objetos directamente, poniéndonos en contacto con ellos. Segundo, el entendimiento tiene un conocimiento intuitivo o de evidencia inmediata de los primeros principios. Por ejemplo, ve directamente sin necesidad de prueba que una cosa no puede ser y no ser bajo un mismo respecto, etc. Pero de las demás verdades no tiene sino un conocimiento discursivo y de evidencia mediata, esto es, necesita probarlas por medio del raciocinio antes de tener evidencia de ellas. ¿Cómo conocemos a Dios? A Dios le conocemos no con intuición sensible, ni con intuición intelectual, sino con evidencia mediata, esto es, mediante raciocinio. No le conocemos con intuición sensible, esto es, no le percibimos por los sentidos, pues no tiene cuerpo ni cualidades sensibles. No lo conocemos tampoco con intuición intelectual o evidencia inmediata, porque su existencia no es de esas verdades que con solo ser enunciadas nos llevan a su asentimiento. Lo conocemos solo por evidencia inmediata, o sea, mediante raciocinio, y por cierto, mediante raciocinios muy fáciles, lo cual llevó a Santo Tomás a decir que la idea de Dios es como innata en nuestra mente. Tres procedimientos. Conocemos la naturaleza divina por tres procedimientos. Primero, por atribución, atribuyéndole todas las perfecciones que observamos en las criaturas y todas las que podamos concebir. Segundo, por remoción, removiendo de él todo cuanto las criaturas tienen de imperfecto o limitado. Tercero, por trascendencia, en cuanto le atribuimos las perfecciones en toda su perfección, es a saber, en toda su plenitud, diciendo que es infinitamente sabio, poderoso, etc., en forma no participada, sino absoluta, diciendo no solamente que es sabio y poderoso, sino también que es la misma sabiduría y poder, en forma que constituyen una sola cosa con su esencia, de la cual no difieren. Objeciones de los agnósticos. Primero, el conocimiento que tenemos de Dios es antropomórfico, esto es, calcado por completo sobre el conocimiento que tenemos de la naturaleza del hombre. Luego, en realidad, no conocemos nada de la naturaleza divina. Respuesta. Lo que ese conocimiento tiene de antropomórfico, lo corregimos por los procedimientos de eliminación y trascendencia, negándole todas las limitaciones que encontramos en el hombre, y atribuyéndole las perfecciones en el modo que corresponde al ser imparticipado e infinito. Segundo, de Dios no podemos tener sino conceptos negativos, a saber que es infinito, que no tiene principio, que no tiene fin, etc. En consecuencia, no nos podremos formar de él un concepto positivo y verdadero. Respuesta. Los atributos que Dios tiene comunes con las criaturas, por ejemplo, que es un ser, que conoce, que ama, etc., son conceptos y atributos positivos. Los atributos propios de Dios son evidentemente conceptos negativos, así su infinidad, inmensidad y eternidad son negaciones de límite, de extensión y de principio y fin, pero como estos atributos no convienen sino a Dios, llegamos por medio de ellos a tener una idea distinta de Dios, de tal modo que no podemos confundirlo con ningún otro ser. Por otra parte, muchos de estos conceptos negativos corresponden en realidad a verdaderas perfecciones positivas. Así, por ejemplo, la infinidad
corresponde a la plenitud perfecta de su ser. Queda así desvirtuada la objeción presentada. Artículo 2. Atributos de Dios. La aceidad. La primera y principal diferencia entre Dios y las criaturas es que las criaturas tienen un ser participado, esto es, recibido, mientras que Dios es el ser imparticipado, el ser de sí mismo o por sí mismo. De sí mismo se dice en latín "a-se", de donde se deriva la palabra aceidad, que designa la propiedad por la cual Dios es el ser innecesario y absoluto, que no ha recibido el ser, sino que es el mismo ser. La aceidad es en Dios el atributo fundamental, constitutivo de la esencia divina. En efecto, la aceidad lo distingue de los demás seres, que no tienen de sí mismos el ser, sino recibido de otros. Este atributo aparece en Dios como anterior a los demás, pues la primera noción que nos formamos de Dios es la de ser necesario y eterno, que tiene en sí mismo la razón de su existencia. Aparece también como fundamento de los demás atributos, porque de él deriva su infinidad, como probaremos enseguida, y de su infinidad pueden deducirse todos sus demás atributos, pues al ser infinito no puede faltarle ninguna perfección. El mismo Dios nos manifestó esto. Nos refiere la Escritura que cuando Moisés fue enviado por Dios a libertar el pueblo de Israel, le dijo el Señor: Iré a los de Israel y les diré: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Pero si me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les diré? Respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. He aquí añadió lo que dirás a los hijos de Israel: El que es me ha enviado a vosotros. Siendo la seidad el atributo fundamental de la esencia divina, podemos completar la definición que dimos sobre Dios de la siguiente manera: Dios es un espíritu purísimo e infinitamente perfecto, que existe por sí mismo y de quien todos los demás seres reciben la existencia. Infinidad de Dios. Le damos especial importancia a esta perfección divina, porque de ella, una vez probada, se deducen todas las demás perfecciones. Vamos, pues, a presentar tres pruebas, deducidas respectivamente de las nociones de ser necesario, ser absoluto y acto puro. Prueba primera. Dios es ser necesario. El ser necesario es infinito, porque no puede tener limitación ni por sí mismo ni por los otros seres. No puede tener limitación por sí mismo, porque esta limitación de su ser no le podría venir sino de su propia esencia. Así en la criatura la esencia que ella recibe es la que limita a su ser, puesto que toda criatura recibe esta esencia y no otra. Es evidente que tiene la perfección correspondiente a esa esencia y no a otra. Así la piedra no puede aspirar a tener la esencia ni la perfección de la planta. En consecuencia, toda criatura por tener ser recibido tiene ser limitado. En Dios no es así. La esencia de Dios no es recibida y en consecuencia no es limitada. En otras palabras, su esencia no limita su ser, sino que es ese mismo ser. Luego Dios no puede tener limitación alguna por sí mismo. Tampoco puede tener limitación por parte de los demás seres, puesto que, por el contrario, Él es quien les ha comunicado el ser que tienen. Luego Dios es infinito. Prueba segunda. Dios es infinito porque es el ser absoluto. Concebimos a Dios como el ser de sí a se, que no depende de otro, sino que es absoluto. Pero el ser absoluto debe ser infinito, pues si no, en lo que le faltara dependería de otros y dejaría de ser absoluto. Luego, el ser de sí o absoluto debe ser infinito. Nótese que las nociones ser absoluto y ser dependiente se excluyen mutuamente, pues el ser que depende de otro deja de ser absoluto. Prueba tercera. Dios es infinito por ser el acto puro. Dios es acto puro, en efecto. El ser consta de potencia y acto, no existe por sí mismo, sino por otro ser anterior. Ya en acto, porque ningún ser pasa de la potencia al acto, sino por otro ser. Es así que no puede haber ser anterior al ser necesario, primer motor y primer causa. Luego Dios es acto puro. El acto puro debe ser infinito, puesto que si le falta alguna perfección, ya no es acto puro,
pues pudiera recibir esa perfección que le falta. Luego Dios, por ser acto puro, es infinito. Conclusión. Siendo Dios infinito, debe tener todas las perfecciones en sumo grado. En consecuencia, será la misma sabiduría, bondad, santidad, justicia, etc. Para el estudio de estas perfecciones es suficiente por regla general lo que hemos expuesto en el dogma. Completaremos tan solo algunas nociones. Otras perfecciones divinas. Inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable por ser infinito, ni puede recibir ni puede perder perfección alguna. Conviene agregar que Dios no solamente es inmutable en su ser, sino también en sus designios. Dios, dentro de un solo designio inmutable, prevé y abarca todos los designios mutables de los hombres. Así podemos prevenir las objeciones que hacen los racionalistas contra la oración, el milagro, etc., deducidas de la inmutabilidad de Dios. Respecto a las oraciones, Dios tiene previstos desde la eternidad todos los efectos que ellas causarán en su voluntad, y así sea que nos conceda o no algún favor, según que se lo pidamos o no, cúmplese en todo su designio único e inmutable basado en su ciencia infinita. Respecto al milagro, Dios tiene previstas dentro de su infinita ciencia las posibles mutaciones que había de permitir en los efectos de las leyes naturales, y en consecuencia estos cambios no inducen ninguna mutación en la voluntad divina. Ciencia divina. Siendo Dios infinito, la ciencia divina debe ser infinita. Dios pues lo conoce todo y nada puede haber oculto a sus ojos. Digamos unas palabras respecto al objeto de la ciencia divina y su extensión y perfección en su conciliación con la libertad humana. Su objeto. El objeto principal de la ciencia de Dios es su propia esencia. El objeto secundario es todo cuanto es distinto de él, todos los seres existentes y posibles. Respecto al medio, Dios conoce a los demás seres no en sí mismos, sino en su propia esencia, en cuanto es imitada por las criaturas. Extensión de la ciencia divina. Dios conoce no sólo los hechos existentes, los pasados y los futuros necesarios, que se han de realizar en virtud de leyes inmutables, sino también los futuros libres que dependen de la voluntad del hombre, por ejemplo, lo que haremos dentro de un año. Y los futuribles, esto es, ciertos hechos que nunca sucederán, pero que sucederían si ciertas circunstancias se realizaran. La razón es porque de otra suerte la ciencia de Dios no sería infinita. Encontramos en la Escritura algunos ejemplos. Así en San Mateo se encuentra esta increpación del Salvador. Ay de ti, Corazín, y de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se obraron en vosotras, tiempo ha que habrían hecho penitencia cubiertas de cilicio y ceniza. Su conciliación con la libertad humana. Respecto a la conciliación de la ciencia divina y de la libertad humana, repásese la doctrina expuesta en el dogma en los números 78, 79 y 80. Numeral 78. Ciencia. La ciencia divina consiste en que Dios todo lo conoce, hasta nuestros más ocultos pensamientos. Dice San Pablo, todas las cosas están descubiertas a sus ojos. Y el eclesiástico, los ojos de Dios son más claros que el sol, y escudriñan hasta los más profundos abismos del corazón de los hombres. La razón nos demuestra la infinita ciencia o inteligencia de Dios, pues si no la tuviera no fuera infinito. En Dios la ciencia es mucho más perfecta que en el hombre, y no está sometida a los defectos de la inteligencia humana, error, duda, ignorancia, ni Dios necesita de esfuerzo y raciocinio, sino que todo lo ve y comprende de una sola mirada. Dios, por otra parte, no necesita salir de sí mismo para conocer las criaturas, sino que se conoce a sí mismo, y en su esencia conoce todas las cosas. La divinidad, dice Santa Teresa, es como un espejo de inmensa grandeza y claridad, donde se refleja todo cuanto hacemos. 79. Ciencia divina y libertad humana. ¿Cómo se concilia la ciencia divina con la libertad humana? Un acto que Dios ha previsto desde toda la eternidad no se realiza necesariamente. Entonces, ¿cómo puede ser libre? Haremos dos respuestas a esta importante cuestión. Primera, nos constan de modo cierto las dos verdades, a saber, que Dios todo lo sabe y que el hombre es libre. Si no vemos cómo se concilian entre sí, no tenemos derecho a negar ninguna de las dos, tan solo debemos reconocer la flaqueza de nuestro entendimiento. Segunda,
Las cosas que Dios prevé, o mejor dicho, ve, desde toda eternidad, sucederán infaliblemente, pero de acuerdo con la naturaleza de cada criatura, esto es, fatalmente en las criaturas irracionales y libremente en las criaturas libres. No fuera Dios sabio si un suceso que debe ser libre de acuerdo con la naturaleza de la criatura se tornara fatalmente necesario únicamente porque Él lo conoce de antemano. Explicación. Las cosas que Dios prevé sucederán infaliblemente porque la ciencia de Dios no puede fallar, pero sucederán de acuerdo con la naturaleza del ser. Así el sol y la tierra, que no tienen libertad, obedecen fatalmente las previsiones u órdenes de Dios, pero el hombre, como ser libre, debe realizarlas libremente. Si un suceso libre de acuerdo con la naturaleza del ser se tornara necesario únicamente porque Dios lo conoce, tendríamos esta contradicción. Dios al mismo tiempo hizo al hombre y no lo hizo libre. Lo hizo libre porque le dio la libertad. No lo hace libre porque al ver de antemano lo que hará, le quita la libertad. Semejante contradicción no puede encontrarse en Dios. 80. La predestinación. ¿Cómo contestar la tan conocida objeción? Si Dios tiene previsto que me he de condenar, me condenaré, sea que obre bien o que obre mal, y si Dios tiene previsto que me he de salvar, me salvaré, sea que obre bien o que obre mal, luego ¿es inútil obrar el bien? Puede contestar de tres maneras: indirectamente retorciendo el argumento, directamente mostrando que es contradictoria y por la exposición de la doctrina católica. Primero, indirectamente, esto es, volviendo el argumento contra el que me lo hace. El argumento citado prueba tanto como este otro. Si Dios ha previsto que me he de morir de hambre, me moriré de hambre, sea coma o no coma. Luego, no debo comer. ¿Quién no ve que este argumento es falso? Segundo, directamente, haciendo ver que es contradictoria. Esta objeción se basa en una contradicción evidente. En efecto, si Dios ha previsto que he de salvarme, por lo mismo ha previsto también que obraré bien. Igualmente, si previó que habría de condenarme, por lo mismo tuvo que prever que obraría mal. Pero es un absurdo suponer que Dios haya previsto que se condene el que obra bien o que se salve el que obra mal. Eso iría directamente contra su sabiduría y su justicia. Tercero, exponiendo la doctrina. Dios me ha dado libertad para obrar. Mi salvación o mi condenación dependen del uso bueno o malo que yo haga de mi libertad, pero este uso no deja de ser libre por ser conocido de Dios. Volviendo, agregamos algunas explicaciones más. Primero, Dios ve las cosas, no las prevé. Para Él no hay sucesión de tiempo, sino que todo lo ve en un eterno presente. La previsión propiamente dicha no puede tener lugar en Dios, sino únicamente en nosotros. Lo que Dios ve de una vez, nosotros lo vamos viendo sucesivamente. Y cuando decimos que Dios prevé, lo hacemos para acomodarnos a nuestro modo de pensar y de expresarnos. Pues bien, la visión de un acto libre no le quita la libertad al que lo ejecuta. Por ver a Juan sentado no le quito la libertad de ponerse en pie, ni de permanecer así. Segundo, las cosas libres no suceden porque Dios las ve, sino que las ve porque suceden. En consecuencia, la visión divina no destruye la libertad humana. Si yo veo a un hombre correr a un precipicio, no es que el hombre se precipite porque yo lo vea, sino que yo lo veo porque se precipita. Tercero, cuando se dice que lo que Dios ha previsto desde toda eternidad se realiza necesariamente, el término necesariamente puede tener un doble sentido. Puede tener el sentido de infaliblemente, y en este supuesto puede admitirse en todos los casos porque la ciencia de Dios es infalible, pero puede también tener el sentido de fatalmente, y en este supuesto no puede admitirse respecto a las criaturas libres, porque la ciencia de Dios va acompañada de su sabiduría, y su sabiduría no puede permitir la destrucción de la libertad, atributo esencial de la naturaleza humana. La perfección de la ciencia divina. Para apreciar la perfección de la ciencia divina, comparémosla con la ciencia humana, con relación ya al modo, ya al objeto, ya al sujeto, ya a la trascendencia. Primero, respecto al objeto, la ciencia divina abarca todo lo concebible, inclusive los futuros libres y aun los futuribles, como acabamos de ver. La ciencia humana es muy limitada. Nuestro entendimiento no asimila sino un corto número de conocimientos. Muchas de las cosas que conocemos no las comprendemos y vivimos rodeados de misterio.
Segundo, desde el punto de vista del sujeto, la ciencia divina es perfectísima. En la inteligencia humana encontramos en el acto de entender cuatro cosas diferentes: la facultad de conocer, o sea, el entendimiento; la cosa conocida, el acto mismo de entender; y el resultado de ese acto, o sea, la idea. En Dios estas cuatro cosas son una sola, puesto que es infinitamente simple, y le dan al acto divino una infinita simplicidad y perfección. Así, en Dios el entendimiento y la esencia divina se confunden, de suerte que su entendimiento tiene la misma perfección infinita de su esencia. En cuanto al objeto, Dios no conoce las cosas fuera de sí, sino en su misma esencia, en cuanto ésta refleja todas las perfecciones y actos de las criaturas. En cuanto al acto de entender, éste se confunde también con la esencia divina. En Dios no hay tránsito de la potencia al acto, sino que conoce en un solo y mismo acto todo cuanto puede ser conocido. En fin, la idea en Dios se confunde con su esencia a causa de su simplicidad infinita. Tercero, respecto al modo. La ciencia divina es infinitamente más perfecta que la humana. En el hombre el conocimiento es discursivo. Conocemos poco a poco mediante la abstracción que forma las ideas generales y mediante el juicio y el raciocinio. Todo eso hace nuestro conocimiento lento y dificultoso. En Dios la inteligencia es intuitiva. En un solo acto conoce todos los seres adecuadamente, sin que ninguna propiedad o relación se le escape. Cuarto, desde el punto de vista de la trascendencia, la inteligencia divina es la medida de la verdad de los seres. Un ser es verdadero en cuanto corresponde a la idea que Dios tiene de él. El oro será oro verdadero en cuanto responda a la idea que Dios tiene del oro. La mente humana no es la medida de la verdad de los seres, sino que es medida por éstos. El oro no es verdadero oro porque corresponde a la idea que yo tengo del oro, sino que mi idea de oro es verdadera si corresponde a lo que es el oro en realidad. Capítulo cuarto. La creación. Pásense los numerales 98 y 99 del dogma. 98. Noción de la creación. La creación es la acción de Dios mediante la cual da la existencia a los seres, sacándolos de la nada. Expliquémoslo. Primero, es la acción de Dios, acción de su actividad externa, ya que tiene por objeto las criaturas. La creación es, pues, obra de todas las tres divinas personas, aunque en la Sagrada Escritura suele atribuirse al Padre, porque en ella luce de modo especial el poder de Dios. Por eso decimos en el credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Segundo, mediante la cual da la existencia a los seres. En efecto, todos han sido creados por Él, y por eso se llaman criaturas. En el lenguaje de la Sagrada Escritura, Creador del cielo y de la tierra significa, pues, Creador de todos los seres. Tercero, sacándolos de la nada. Sacar un ser de la nada significa producir un ser que antes no existía de ninguna manera, ni como tal, ni en materia alguna anterior. Explicación: al fabricar un escultor una estatua, no la crea, pues aunque no existía como tal, existía la materia de que se formó, por ejemplo, la madera. Dios, por el contrario, sí crea a los seres, pues no los formó de materia alguna anterior, ya que fuera de Dios nada existía. Guardémonos, pues, de concebir a nada como un ser positivo, como un lugar de donde Dios sacó los seres. Por el contrario, la palabra nada se opone a algo y denota que antes de la creación no existía algo preexistente de donde pudiera formar los seres. Es acto exclusivo de Dios. La creación es un acto exclusivo de Dios. En efecto, el paso de la nada al ser exige poder infinito. Por eso ni los ángeles ni los hombres pueden participar de la omnipotencia creadora. No podemos comprender la creación porque es un acto infinito. No tenemos ejemplo alguno de ella, ya que toda la actividad del hombre se reduce a transformar la materia ya existente. Así el escultor no crea la estatua, sino que le da una nueva forma a la madera, al mármol, etc. Viendo, ¿en qué sentidos Dios es causa? Dios es causa eficiente, ejemplar y final de los seres. Primero, causa eficiente en cuanto con su poder infinito les comunicó la existencia que antes no tenían. Segundo, causa ejemplar en cuanto los formó según las ideas de su mente. Tercero, causa final
en cuanto los creó para su gloria y para comunicarles parte de su felicidad si se trata de las criaturas racionales. La esencia divina, en cuanto imitable por las criaturas, es el fundamento de todos los seres, tanto reales como posibles. Las ideas de la mente divina vienen a ser los prototipos o modelos según los cuales Dios crea todas las cosas, y Dios les participa a los seres mayor o menor perfección según la idea que tenga de ellos al crearlos. Dios al crearlos les dio una naturaleza específica, propia de cada uno, que viene a constituir la causa formal del ser, y tratándose de seres que tienen cuerpo, les procuró también una parte de materia que toma el nombre de causa material. Prueba de la creación. De la creación no se puede dar una prueba directa, pues por una parte es un acto infinito cuyo conocimiento adecuado supera las fuerzas de nuestro entendimiento, y por otra es ajena a toda experiencia, pero sí podemos probarla en forma indirecta, comprobando que todos los demás sistemas son falsos. Esto lo haremos mediante la siguiente proposición disyuntiva. Para explicar el origen de los seres que contemplamos, primero, o se excluye la existencia de Dios y se admite que derivan por evolución espontánea de una materia eterna e increada, materialismo. Segundo, o se acepta la existencia de Dios y en este caso, o se admite que son una evolución de la naturaleza divina, que es el panteísmo, o se admite que no son una evolución de la naturaleza divina, sino que Dios los formó de una materia increada, distinto de él, dualismo. O por fin se admite que no son evolución de la naturaleza divina, ni formados por Dios de una materia eterna e increada, sino creados sin materia preexistente por el poder infinito de Dios, creacionismo. Esta proposición disyuntiva es perfecta, pues los términos se excluyen y no se da medio entre ellos, pues bien las tres primeras hipótesis repugnan. La primera porque encierra todos los absurdos del materialismo y del evolucionismo que ya hemos refutado. La segunda porque envuelve todos los absurdos del evolucionismo y del panteísmo, también ya refutados. La tercera porque envuelve las contradicciones del dualismo que tampoco puede admitirse. Luego necesariamente debemos admitir la última, o sea, la creación de todos los seres por Dios, ser necesario, sin materia preexistente. Objeciones contra la creación. Primera, dice un axioma, de la nada nada se hace, luego la creación repugna. Respuesta, distingo, de la nada, esto es, sin causa alguna eficiente, repugna que un ser se haga, concedo. De la nada, esto es, sin causa alguna material, repugna que algo se haga, respecto del hombre, concedo. Respecto de una causa eficiente de poder infinito, niego. Es evidente que el hombre no puede obrar sino sobre materia preexistente, transformándola y dándole una nueva forma. Es evidente también que sin una causa eficiente primera, necesaria e increada, ningún ser existiría, porque el abismo entre el no ser y el ser jamás hubiera sido franqueado. Por eso, suprimido el ser necesario, repugna la existencia de los seres contingentes que pueblan el mundo, pero supuesta la existencia de la causa primera necesaria, siendo ésta de poder infinito, pudo crear los demás seres sin materia alguna preexistente. Segunda, es un absurdo para explicar la existencia de los seres aceptar una explicación independiente de la experiencia que esos mismos seres nos brindan. Respuesta, es un absurdo para explicar el actual desenvolvimiento de los seres, aceptar una explicación fuera de la experiencia que ellos nos brindan, como pasa con el evolucionismo absoluto, concedo. Es un absurdo para explicar la primera producción de los seres, niego. En efecto, estando esta primera producción distante muchísimos siglos de nosotros, el absurdo está en querer controlarla por medio de nuestra experiencia personal. ¿De dónde, pregunta un autor, vinieron los primeros seres? Esta no es cuestión de las ciencias naturales, sino cuestión puramente filosófica. Para los naturalistas, los primeros seres deben presuponerse. Martin Heidenheim. Además, esta objeción traída por los materialistas y agnósticos va contra el método científico preconizado por estos. Ellos pretenden atenerse exclusivamente a los hechos y rechazar como sin valor toda metafísica, pero cuando niegan la posibilidad de la creación, abandonan el terreno de los hechos
ya que estos nada nos dicen ni en pro ni en contra de ella, y se meten en una teoría metafísica. Tercera, no podemos representarnos el paso de no ser al ser, luego no podemos admitir la creación. Respuesta, no podemos comprender el paso del no ser al ser, concedo, no podemos tener idea de él, niego. Si solo admitiéramos lo que podemos comprender, limitaríamos enormemente el campo de nuestros conocimientos, y esto con evidente sin razón, puesto que muchas veces las causas más fundamentales e innegables son las más misteriosas. Por ejemplo, la vida, su origen y su naturaleza, la muerte, son hechos innegables aunque su última explicación nos escapa por completo. Cuarta, entre la nada y el ser hay una distancia infinita. Una distancia infinita no puede ser franqueada. Luego la creación repugna. Respuesta. Entre la nada y el ser hay una distancia infinita. Esta es una frase metafórica que se emplea para significar que solo el ser infinito puede crear o sacar seres de la nada. La distancia entre la nada y el ser no puede ser franqueada sino por un ser de poder infinito, concedo, ni siquiera por él, niego. La creación tuvo lugar en el tiempo y libremente. Primero, la creación tuvo lugar en el tiempo, o mejor dicho, con el tiempo, porque sólo desde que existen los seres creados comenzó a existir el tiempo, que es la medida de su duración. Así como la eternidad es el modo de existir del ser necesario e infinito, así el tiempo debe ser el modo de existir de los seres contingentes y finitos. Además, ya hemos comprobado que las ciencias naturales prueban que el mundo no es eterno. Ver numeral 1877. Algunos autores, entre ellos Santo Tomás, afirman que no repugna la creación ab eterno del mundo, pues como la creación no exige materia preexistente, no hay repugnancia en que Dios creara a los seres desde la eternidad. Nosotros, sin embargo, preferimos la opinión de los que enseñan que el mundo no puede ser eterno, porque la eternidad debe reservarse para el ser necesario e infinito. Por otra parte, Santo Tomás y los demás autores a que hacemos referencia no enseñan sino la simple posibilidad de que el mundo sea eterno, pues la revelación nos enseña claramente que el mundo fue creado en el tiempo, y también nos lo enseñan, como queda ya dicho, las ciencias naturales. Objeción. La creación implica en Dios el paso de la inactividad a la actividad, puesto que produce en el tiempo algo que no es eterno. En consecuencia se opone a la inmutabilidad divina. Respuesta. El acto por el cual Dios determinó crear es eterno, aunque los efectos de dicho acto solo se realizan en el tiempo. Yo mismo puedo determinar hacer una cosa dentro de un mes o un año. ¿Por qué no pudiera hacerlo Dios? En consecuencia, el cambio y la mutación no se encuentran en Dios, que nada recibe ni determina nada nuevo, sino en la criatura, que pasa de la simple posibilidad a la existencia. Otras objeciones que se hacen contra la creación quedarán refutadas cuando se refutó el panteísmo. Segundo, la creación es un efecto libre respecto a la voluntad divina. En efecto, Dios no puede ser libre para con su misma esencia. Así Dios se conoce necesariamente y se ama necesariamente, pero sí es libre en todo lo que haga respecto a las criaturas. Evidentemente, Dios no necesitaba de los seres ni para su perfección ni para su felicidad, pues es infinito. De tal manera era libre para crear el mundo o no crearlo, y para darle mayor o menor perfección. Objeción. En Dios se confunden el ser y el obrar. Luego, si es eterno su ser, es eterno su obrar, y el mundo debe ser eterno. Respuesta. En Dios es eterno el obrar respecto al acto mismo, con que determinó crear los seres. Pero respecto a los efectos de dicho acto, nada impide que Dios determinara que sólo se realizaran en el tiempo como queda dicho. Instancia. Puesta la causa debe seguirse el efecto. Por eso supuesto el acto creador debe seguirse la creación. Respuesta. Puesta la causa debe seguirse el efecto. Si se trata de causas necesarias, concedo. Si se trata de causas libres, niego. Precisamente es propio de la causa libre escoger el tiempo que ella quiera para la producción del efecto. Y esto se realiza sobre todo en Dios a causa de su poder infinito. Capítulo quinto. Providencia, concurso divino. Providencia divina.
Fuera de la creación distinguimos dos operaciones más en Dios respecto a las criaturas, la providencia y el concurso divino. La providencia comprende ya la conservación de las criaturas en el ser, ya el gobierno de ellas. Repásense estas nociones de los numerales 109 y siguientes. Numeral 109. Noción de la providencia. Llámase providencia el cuidado y gobierno que Dios tiene de todas las criaturas, a las que dirige convenientemente a su fin. Dios tiene providencia especial del hombre. Su sabiduría le exige que cuide con mayor solicitud de las criaturas más nobles. Antes se olvidará a la madre de su hijo que Dios de nosotros. Conservación y gobierno de las criaturas. La providencia abarca dos cosas, la conservación de las criaturas y el gobierno de ellas. Primero, Dios conserva las criaturas, haciendo que permanezcan en el ser. Como necesitaron de Dios para salir de la nada, así necesitan de Él para mantenerse en el ser y no volver a la nada. El ser contingente recibe el ser en todos los momentos, y no solo en el primero. Para él, el instante que precede no es razón suficiente de su existencia en el instante que sigue, sino que depende en todo momento de quien le dio el ser, de la misma manera que el arroyo depende de la fuente que lo alimenta. Con toda verdad, pues, se dice que la conservación es una creación continuada. Segundo, Dios gobierna también los seres, dirigiéndoles a los fines para los cuales los creó. En especial dispone las cosas para nuestro provecho. Todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios, dice San Pablo. Pero la acción de la providencia no destruye nuestra libertad, de manera que, desgraciadamente, podemos contrariarla y perdernos. Su existencia. La Escritura nos revela en todas sus páginas su existencia. Tu providencia, Dios, gobierna el mundo, leemos en la sabiduría, y el Salvador nos dice, no os acongojéis por hallar qué comer o cómo vestiros, bien sabe vuestro Padre que de ello necesitáis. Dios cuida hasta de las cosas más pequeñas, sin que ello desligue de su grandeza, puesto que todos son obra de sus manos. Ni un cabello cae de nuestra cabeza sin que Él no lo quiera. La existencia de la providencia se desprende de los siguientes atributos de Dios: de su ciencia, que conoce todas nuestras necesidades y miserias; de su sabiduría, que no sería infinita si después de creados los seres no les ayudara a conseguir su fin; de su misericordia, lista siempre a socorrernos; y de su poder infinito, para el cual nada hay imposible. Advirtamos que la divina providencia, más que un atributo particular de Dios, es el conjunto de sus divinos atributos, en cuanto dice en relación a las criaturas. Cosas que parecen oponérsele. Tres cosas parecen oponerse a la divina providencia. Primero, el mal físico, o sea, los sufrimientos, enfermedades, la muerte y demás flaquezas del hombre. Segundo, el mal moral, o sea, el pecado. Tercero, la prosperidad de los malos y los sufrimientos de los buenos. Estudiemos este triple aspecto de la cuestión. El mal físico no se opone a la providencia. El mal físico, como la ignorancia, pobreza, enfermedades y la muerte, no va contra la divina providencia. Primero, porque estos males o son inherentes a nuestra condición imperfecta de criaturas o una consecuencia y castigo del pecado. Segundo, porque estos males no lo son en realidad, sino solo en apariencia, pues sufridos con resignación se convierten en bienes de expiar nuestros pecados pasados. En efecto, el sufrimiento cristianamente aceptado es un medio de probarle a Dios nuestra fidelidad, reconociendo con Job que de él vienen tanto los sucesos prósperos como los adversos, de acrecentar el mérito y virtud, pues no están estos en servir a Dios cuando todo viene a pedirla de boca, sino cuando la necesidad o el dolor nos visitan. El mal moral tampoco se opone a ella, porque el mal moral, o sea, el pecado, no tiene su causa en Dios, sino en el hombre, esto es, en el mal uso que hace de su libertad. Expliquemos esta doctrina en sus diversos puntos. Primero, Dios no es el autor del pecado. El autor y responsable del pecado es el hombre, por el abuso de su libertad. Segundo, Dios tampoco quiere el pecado, sino que por el contrario lo aborrece supremamente y lo prohíbe y castiga con gran severidad.
Tercero, Dios únicamente permite el pecado, y esto por muy graves motivos. Por respeto a la libertad del hombre, Dios la respeta tanto que no impide la libre acción de éste, aunque le disguste infinitamente, porque quiere que el hombre tenga mérito y derecho a recompensa. Si Dios lo forzara a obedecer, no tendría una cosa ni otra, porque Dios es suficientemente sabio para sacar bienes aún del abuso de nuestra libertad. Cita de San Agustín. Dios no permitiría el mal si de él no pudiera sacar bienes. Ejemplos: la historia de José, la traición de Judas, las persecuciones de la iglesia. Esta entona el sábado santo las siguientes palabras referentes al pecado de Adán. Cita: oh feliz culpa que nos mereció tan grande y excelente Redentor. La prosperidad de los malos tampoco se opone. La prosperidad de los que gozan los malos y los sufrimientos de los buenos tampoco se oponen a la divina providencia. Digamos en primer lugar que hay muchas excepciones. Con sobrada frecuencia los buenos prosperan y los malos se ven arruinados. Además, la prosperidad de los malos y los reveses de los buenos tienen muchas veces una clara explicación natural, a saber, hay personas muy buenas pero que carecen de las dotes naturales necesarias para prosperar en un negocio: inteligencia, previsión, tacto, constancia, etc. Y los malos pueden tener estas dotes en grado muy superior. Pero aún descontando esto, decimos que la prosperidad de los malos y los sufrimientos de los buenos no van contra la providencia. Primero, porque la justicia divina no se cumple definitivamente en esta vida, sino en la otra. Muchas veces los que gozan aquí irán a sufrir allá, como nos enseña en la parábola del rico Epulón. Segundo, porque el sufrimiento, lejos de ser una señal del abandono de Dios, lo es de su predilección. Los proverbios enseñan que Dios castiga a los que ama, y el arcángel San Rafael dijo a Tobías al devolverle la vista: porque eras justo, fue necesario que la tribulación te probara. Además, Dios retribuye a los malos el bien que hacen con bienes temporales, ya que no podrá premiarlos con los eternos. Conclusión: el pensamiento de la providencia debe movernos a confiar en Dios sin vacilar, pidiéndole lo que necesitamos, a recibir con sumisión los males de esta vida sin rebelarnos contra sus designios. San Pedro tiene este hermoso pensamiento: humillaos bajo la mano poderosa de Dios, descargando en su amoroso seno todas vuestras solicitudes, pues Él tiene cuidado de vosotros. Recordemos también que es necesario poner de nuestra parte los medios necesarios para conseguir lo que necesitamos. Quedarnos a brazo cruzado y dejarlo todo a la providencia equivale a tentar a Dios, pues es exigirle milagros sin necesidad. Resulta pues que muy verdadero el adagio: ayúdate que Dios te ayudará. Volviendo. Diremos ahora una palabra sobre el concurso divino y luego refutaremos algunas de las objeciones que suelen hacerse contra la divina providencia, advirtiendo que otras muchas se refutan fácilmente con la doctrina que ya dejamos expuesta. El concurso divino. Concurso divino es el acto por el cual Dios influye directamente en todas las acciones de las criaturas. Se dice directamente porque no basta que Dios les haya dado el ser y la facultad de obrar, sino que es necesario que concurra a las mismas operaciones de ellos. De otra suerte, tales operaciones serían en realidad independientes de Dios, y el ser contingente depende del ser necesario que lo creó, no solo en su existir, sino también en su obrar. La conciliación del concurso divino con la libertad humana se reduce a la doctrina expuesta en el número 79 del dogma. Dios no sería infinitamente sabio si, habiendo hecho al hombre libre por naturaleza, le quitará la libertad por el solo hecho de intervenir como causa primera en la acción de las criaturas. Objeciones. Objeción primera: o Dios conoce el mal, o conociéndolo no puede reprimirlo, o pudiendo no quiere hacerlo. Lo primero va contra su sabiduría, lo segundo contra su poder, lo tercero contra su bondad. Luego es lógico suponer que Dios no tiene providencia del mundo. Respuesta. Examinemos una por una las tres partes de la proposición disyuntiva. A la primera parte: o Dios no conoce el mal. Concedemos que Dios conoce el mal. Si no lo conociera, no sería infinitamente sabio.
A la segunda parte, si Dios no puede reprimir el mal, no es poderoso. Distingo, Dios pudiera reprimir el mal con potencia absoluta, esto es, no teniendo en cuenta sino su poder, porque éste es infinito, pero no si se tiene en cuenta su potencia ordenada, esto es en cuanto dice relación con sus demás perfecciones, en especial con su sabiduría. Habiendo hecho al hombre libre, su sabiduría le exige el respeto a esa libertad. A la tercera parte, si pudiendo reprimirlo no lo reprime, no tiene bondad, distingo de nuevo. Si Dios quisiera y deseara el mal, concedo. Si Dios odia el mal y lo prohíbe terminantemente y lo castiga con severidad, y tan solo lo tolera por graves motivos, niego. Los motivos por los cuales Dios tolera el mal son principalmente dos. El primero y principal es el respeto a la obra de sus manos, o sea, a la libertad que concedió al hombre. Dios no quiere ir contra la libertad humana, porque ella es el fundamento de todo el orden moral. Sin libertad no se concibe ni el deber ni el derecho. Sin libertad es inútil todo mandato y toda prohibición. Sin libertad no puede haber ni derecho a premio ni castigo. Por eso, por respeto a la libertad, Dios tolera el mal. El segundo motivo es que Dios sabe sacar grandes bienes de los males que permite. Ver numeral 114. Hechas estas distinciones, se niega la conclusión. Objeción segunda. ¿Para qué crea Dios hombres que sabe que se van a condenar eternamente? Respuesta. En primer lugar, Dios no los crea para que se condenen, sino para que se salven. Y si se condenan es por su propia voluntad y malicia. Si la malicia de un hombre fuera causa de que Dios no pudiera crearlo, tendríamos que la malicia de la criatura pudiera limitar la divina omnipotencia. Dios debe permitir la condenación de algunos para que en cambio otros puedan salvarse, ya que en ambos casos el libre albedrío es condición indispensable, pues sin él no hay ni mérito ni pecado. En fin, si Dios no hubiera creado sino hombres que con seguridad se salvasen, se seguiría como consecuencia el que muchos podrían vivir tranquilamente en el pecado, contando de antemano con la seguridad de su salvación. Objeción tercera, contra el concurso divino. O Dios no interviene en las acciones malas o interviene en ellas. Si lo primero, hay acciones que escapan al concurso divino. Si lo segundo, Dios es causa del mal. Respuesta. Concedemos que Dios debe intervenir en todas las acciones porque de otra manera hubiera acciones que escaparan al concurso divino. Respecto a la segunda parte, si Dios interviene en las acciones malas es causa del mal, distingo. Si Dios solo interviene en la parte física de las acciones malas, niego. Si Dios interviene también en el desorden moral que aquellas encierran, concedo. En efecto, el mal no es otra cosa que la privación de un bien debido al ser. Así, por ejemplo, la ceguera es un mal, porque los ojos son debidos a la naturaleza del hombre. A su vez, el mal moral es la privación de una perfección moral en el ser que debiera tenerla. En consecuencia, el mal, siendo una privación, no existe en sí mismo, sino que existe en un sujeto, y ese sujeto en cuanto ser es bueno. Así pues, en toda acción mala podemos distinguir dos cosas, una parte positiva y buena, o sea, el ser y el ejercicio de su actividad física, y otra parte privativa y mala, o sea, la infracción del orden moral. En la primera interviene Dios como causa universal, que es, en la segunda no puede intervenir, y la falta al orden moral debe atribuirse exclusivamente a un abuso de la libertad del hombre. Hecha esta distinción, niego que Dios sea causa del mal, puesto que éste no consiste en la acción física, sino en el desorden moral.